Materiales de familiarización para la prueba PISA 2022. PISA OECD. Materiales de familiarización para la prueba PISA 2022. La OCDE ha preparado un conjunto de materiales con preguntas de ejemplo de encuestas PISA anteriores. Este documento se encuentra dividido en dos secciones. Primero, se incluye información general sobre la prueba y en segundo lugar, se presenta un conjunto de materiales que utilizan preguntas de ejemplo de matemáticas, ciencias y lectura. Leer la información general sobre PISA y las preguntas de ejemplo le ayudará a familiarizarse con los tipos de preguntas incluidas en la encuesta PISA. Las 6 preguntas de ejemplo aparecieron en encuestas PISA anteriores. El texto adjunto explica el objetivo de la pregunta y proporciona una respuesta para cada pregunta. OECD PISA. Información general sobre PISA. ¿Qué es PISA? El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA por sus siglas en inglés, es una evaluación que se presenta en computador sobre habilidades en matemáticas, ciencias y lectura y se lleva a cabo en más de 80 países y sistemas educativos. En 2022 también se podrá evaluar el pensamiento creativo. La evaluación PISA incluye preguntas en un rango de dificultad adecuado para estudiantes de 15 años. La evaluación se realiza en una sesión de prueba de 2 horas seguida de una sesión con un cuestionario. ¿Qué sucede durante el día de evaluación PISA? Durante la prueba se le pedirá que responda a preguntas sobre 2 áreas, por ejemplo, lectura y matemáticas. El computador decidirá aleatoriamente cuáles son las 2 áreas en las que responderá preguntas. El conjunto de preguntas que usted responde puede ser diferente al de otros estudiantes de su escuela. Un administrador de pruebas PISA estará a cargo de la sesión de prueba y le ayudará si tiene alguna dificultad técnica. El administrador leerá un guión en voz alta y llevará el registro del tiempo. ¿Cómo se me asigna puntaje en PISA? En PISA algunas preguntas reciben puntuación automática del computador cuando se responde, mientras que otras serán revisadas y recibirán la puntuación después de la evaluación por un equipo de codificadores humanos capacitados. Su puntuación corresponde a que también su respuesta contesta la pregunta. Usted no recibirá una puntuación individual. Se le pide que responda de la mejor manera posible en el tiempo proporcionado. ¿Qué puedo hacer para prepararme para PISA? No es necesario que se prepare ni que practique para la evaluación PISA. PISA no evalúa su capacidad de memorizar información que aprendió en la escuela, sino que mide cómo utiliza sus conocimientos y habilidades para comprender información y resolver problemas. Antes de la prueba deberá participar en una orientación que tiene como finalidad explicarle los diferentes tipos de preguntas y respuestas que encontrará, mostrarle qué hacer en el computador. Materiales de familiarización PISA 2022. Venta de periódicos. En Sidland hay 2 periódicos que intentan reclutar vendedores. Los afiches a continuación muestran cómo les pagan a sus vendedores. Sidland Star. ¿Necesita dinero extra? Venda nuestro periódico. Se le pagará 0,20 sets por periódico por los primeros 240 ejemplares que venda en una semana, más 0,40 sets por cada periódico adicional que venda. Setland Daily. Trabajo bien remunerado con poco tiempo de dedicación. Venda Setland Daily y gane 60 sets a la semana, más 0,05 sets adicionales por cada periódico que venda. Pregunta 1. Venta de periódicos. En promedio, Frederick vende 350 copias del Sidland Star cada semana. ¿Cuánto gana cada semana en promedio? Cantidad en sets. Ejemplo 1. Calcule un número matemáticas. Algunas preguntas en PISA le piden que calcule un número. En este ejemplo debe calcular las ganancias promedio de Frederick en una semana vendiendo 350 copias de Sidland Star. Identifique la información relevante en los afiches y calcule el número. En este ejemplo la respuesta es B, 92 sets. Materiales de familiarización PISA 2022. Reproductores defectuosos. La compañía Electris fabrica 2 tipos de equipos electrónicos, reproductores de video y audio.
Al final de la producción diaria, los reproductores se prueban y aquellos con fallas son retirados y enviados para reparación. La siguiente tabla muestra el número promedio de reproductores de cada tipo que se fabrican por día y el porcentaje promedio de reproductores defectuosos por día. Tipo de reproductor, número promedio de reproductores fabricados por día, porcentaje promedio de reproductores defectuosos por día. Reproductores de video fabricados 2000, defectuosos 5%. Reproductores de audio fabricados 6000, defectuosos 3%. Pregunta 2. Reproductores defectuosos. Uno de los probadores hace la siguiente afirmación. En promedio se envían por día más reproductores de video para reparación en comparación con la cantidad de reproductores de audio. Decida si la información del probador es correcta o no. Proporcione un argumento matemático para apoyar su respuesta. Ejemplo 2. Muestre su trabajo matemáticas. Algunas preguntas en PISA le piden que interprete datos y proporcione una explicación o razón para su respuesta. Este ejemplo se trata de la afirmación de un probador sobre la tasa de reparación de reproductores de video y audio. Usted debe decidir si la afirmación es correcta o no. Si su respuesta se evaluará con base en el argumento matemático que utilice para respaldar su respuesta. Debe incluir que el probador no tiene la razón porque el 3% de 6000 es mayor que el 5% de 2000. Materiales de familiarización PISA 2022. Correr en días calurosos. Introducción. Esta simulación se basa en un modelo que calcula el volumen de sudor, la pérdida de agua y la temperatura corporal de una persona que ha estado corriendo durante una hora. Para ver cómo funcionan todos los controles de esta simulación, sigue estos pasos. 1. Mueve el control deslizante para ajustar la temperatura del aire. 2. Mueve el control deslizante para ajustar la humedad del aire. 3. Haz clic en sí o no en la opción Bebe agua. ¿Bebe agua? Haz clic en el botón Ejecutar para ver los resultados. Observa cómo una pérdida de agua del 2% o más causa deshidratación y cómo una temperatura corporal de 40% o más provoca un golpe de calor. Los resultados se mostrarán en la tabla. Nota, los resultados mostrados en la simulación se basan en un modelo matemático simplificado de cómo funciona el cuerpo de un individuo tras correr durante una hora en condiciones diferentes. Esquema gráfico, barrita de temperatura del aire, barrita de humedad del aire, bebe agua, sí o no. Botón de ejecutar. Ejemplo 3. Ejecute una simulación, ciencias. Algunas preguntas en PISA pide que ejecute una simulación para responder una pregunta. Este ejemplo se trata de correr en climas cálidos. Puede hacer una simulación para generar datos en la tabla de la derecha, variando los controles. Se le pedirá que seleccione una explicación y seleccione 2 filas de datos para respaldar su respuesta. En este ejemplo, la segunda explicación es correcta. Para obtener la calificación completa, las 2 filas de datos seleccionadas deben incluir uno con agua potable configurada en no, otro con agua potable configurada en sí, con temperatura y humedad del aire fijadas en 35 grados y 60% en ambas filas. Materiales de familiarización PISA 2022. Extracción de aguas subterráneas y terremotos. Pregunta 1 de 4. De acuerdo con la información de la derecha, extracción de aguas subterráneas y terremotos, escribe tu respuesta a la pregunta. En las fallas la tensión va aumentando de forma natural. ¿Por qué ocurre esto? Extracción de aguas subterráneas y terremotos. La corteza rocosa de la capa superior de la Tierra. La corteza está dividida en placas tectónicas que flotan sobre una capa de rocas parcialmente derretida. Las placas contienen grietas llamadas fallas. Los terremotos ocurren cuando la tensión acumulada a lo largo de una falla se libera, causando el desplazamiento de algunas partes de la corteza. A continuación se muestra un ejemplo de desplazamiento a lo largo de una falla. Pregunta ejemplo 4. Respuesta abierta, ciencias. Algunas preguntas en PISA le piden que explique los fenómenos de una forma científica utilizando sus propias palabras. Este ejemplo se basa en la corteza terrestre y la acumulación de estrés en las fallas.
Su respuesta se evaluará con base en su explicación de por qué sucede esto. Es necesario mencionar que el movimiento de las placas tectónicas conduce a la acumulación de estrés y o que la Tierra, que se mueve en diferentes direcciones, se detiene por fricción en una falla. Materiales de familiarización PISA 2022. Frases. Práctica. Por favor, lea la frase, haz clic en sí si la frase tiene sentido o haz clic en no si la frase no tiene sentido. La ventana cantó la canción en voz alta. Sí, no. Ejemplo 5. Oraciones. Lectura. Para esta parte de la prueba de lectura PISA deberá leer oraciones y decidir si tienen sentido o no. Tendrá 3 minutos en total para responder a tantas oraciones como pueda. Tan pronto como responda una oración aparecerá la siguiente. Una vez haya leído la oración, si cree que tiene sentido, seleccione sí. Si considera que no tiene sentido, seleccione no. Para esta oración, la respuesta es no. Materiales de familiarización PISA 2022. La salud de las aves. Dar aspirinas a las gallinas. Autora del hilo. Hola a todos, ¿les puedo dar aspirinas a mi gallina? Tiene 2 años y creo que se ha hecho daño en una pata. No puedo ir al veterinario hasta el lunes. Y no contesta el teléfono. Mi gallina parece tener mucho dolor. Quiero darle algo para que se sienta mejor hasta que pueda ir al veterinario. Gracias por su ayuda. Nuria B79. No sé si la aspirina es o no segura para las gallinas. Yo siempre pregunto a mi veterinario antes de dar cualquier medicina a mis aves. Sé que algunas medicinas son seguras para los humanos, pueden ser muy peligrosas para las aves. Mónica. Yo le di una aspirina a una de mis gallinas cuando se hizo daño. No hubo ningún problema. Al día siguiente fui al veterinario, aunque ya estaba mejor. Creo que puede ser peligroso si le das demasiadas, así que no superes la dosis indicada. Espero que se mejore. Ofertas aviarias. Hola, no olviden echar un vistazo a mis super ofertas en todos los productos para aves. En este momento hay grandes rebajas. Bruno, por favor, ¿alguien puede decirme cómo saber si una ave está enferma? Gracias. Francisco. Hola, Irma. Soy veterinario especializado en aves. Se puede dar aspirinas a las gallinas heridas si presentan signos de dolor. Al recetar aspirinas a las aves, sigo las pautas publicadas en Medicina Clínica Aviar. Las gallinas deben tomar 5 miligramos de aspirina por kilo de masa corporal. Le pueden dar esta dosis 3 o 4 veces al día hasta que puedas ir al veterinario. Es muy importante que lleves el seguimiento con tu veterinario. Buena suerte. Foro sobre aves. Pregunta 1 de 7. Consulta el foro sobre la salud de las aves a la derecha. Después haz clic en la opción que da la respuesta a la pregunta. ¿Qué quiere saber Irma 88? Si puede dar aspirina a una gallinaría. ¿Con qué frecuencia puede dar aspirina a una gallinaría? ¿Cómo contactar a un veterinario para preguntar sobre una gallinaría? Si puede determinar el nivel de dolor de una gallinaría. Ejemplo 6. Opción múltiple, lectura. Algunas preguntas en PISA le piden que seleccione una opción de una lista proporcionada. En este ejemplo, deben leer la publicación de Ivana 88 y comprender su significado literal. Seleccione la opción que mejor describa lo que Ivana 88 quiere saber. En este ejemplo, la respuesta correcta es la primera opción, preguntando si puede darle aspirina a una gallina lesionada. Pam, pam, pam.